Gracias, Padre, por esta mañana, esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí. Señor, sé tú guiándome, sé tú, Señor, en todo momento, hablando a través de mí, y que tu mensaje, Señor, pueda llegar a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablarnos y que podamos, Señor, en todo momento entender lo que está en tu palabra para poder ser hijos tuyos, hijos del reino, que te adoren y te glorifiquen en todo lo que vayamos a hacer. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hace poco terminamos la serie de las parábolas. Estuvimos estudiando por 2 meses aproximadamente cada una de las parábolas que están en la Biblia. Y esta semana queremos comenzar una nueva serie que se llama El carácter del ciudadano del reino. Y estas características del carácter del ciudadano del reino están basadas en las bienaventuranzas que están en la Biblia. En Mateo 5 podemos conseguir todas las bienaventuranzas que están, que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y quiero que las leamos hoy en la mañana. Vamos a buscar Mateo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: las bienaventuranzas del reino de Dios, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús vio la gran multitud que había y dice que se sentó y empezó a hablar con sus discípulos. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es impresionante porque cuando dice que Jesús estaba comenzando a hablar con sus discípulos, y entonces se acercaron muchas personas y comienza a dar lo que llaman el Sermón del Monte, que esto es una parte del Sermón del Monte. Hay mucho más adelante, pero en este proceso, en este momento, vamos a empezar a hablar solamente de lo que son las bienaventuranzas, que son los primeros 12 versículos. Y cada una de estas bienaventuranzas son características de nosotros como hijos de Dios, en cómo debe ser nuestro carácter si queremos manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Si nosotros queremos mostrar que somos hijos del Señor, y cómo empezamos ese proceso del carácter de Cristo en nosotros para poder ser, como dicen aquí, bienaventurados. Y ahí vamos a comenzar porque mira, ¿qué significa ser bienaventurado? Bienaventurado significa ser dichoso. También dice que significa ser profundamente bendecido, aprobado por Dios y favorecidos por su gracia. O sea, cuando tú dices que una persona es bienaventurada, más que hablar de la parte económica que dice, oye, que es bienaventurado, que dichoso es dichoso por la gracia de Dios. Dichoso y es doblemente bendecido por Dios. Pero para poder ser dichoso y doblemente bendecido por Dios, es necesario de que haya una actitud tuya para que Dios te pueda dar esa dicha y esa bendición. Entonces, hay ciertas características en cada una de ellos para que tú puedas ser bendecido por Dios y pueda tener esa dicha y esa doble dicha dada por Dios en tu vida como hijo del Señor. Entonces, por eso es que dice que la bienaventuranza viene de estados o actitudes y comportamientos que cada una persona tiene. ¿Se dan cuenta que cada uno dice, bienaventurados los, y da una característica, bienaventurados los, y son prácticamente 6, 7, 8 características que está dando de cómo es tu comportamiento? Y si es así, bienaventurados vas a ser ¿para qué? Porque de ellos serán el reino de los cielos. Es decir, te va a dar la puerta de camino ¿hacia dónde? Hacia el reino de los cielos, que es al final lo que todos vamos. Cuando tú decides abrir tu corazón al Señor y cuando tú dices, Señor, te acepto como mi Salvador, es por un objetivo, porque Él te ofrece vida eterna y salvación, y tú quieres que tu alma sea salva. Pero ¿a través de dónde? De creer en Cristo Jesús. ¿Y a través de dónde? Te va diciendo, bueno, si tú quieres, entonces debes empezar ¿a qué? A manifestar ciertas actitudes que van a demostrar de que tú eres hijo de Dios.
Pero estas manifestaciones vienen de algo más allá, interior. Y mira cómo comienza. La primera bienaventuranza que él comienza no es algo que diga, bueno, por casualidad. ¿Qué dice él? Dice el Señor en la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando él está hablando aquí de que, ¿qué significa ser pobreza espiritual? Que es la primera bienaventuranza, que es ser pobre en espíritu. Dice que el pobre en espíritu es como quien dice, si es el comienzo en la cual tú necesitas para tener lo que va a seguir dentro de tu característica. Por eso es la primera que va a abrir la puerta a lo que debe ser. Y en nuestra realidad, nos dicen mucho, no sé si ustedes han escuchado cuando dicen, tú puedes solo, tú confía en ti mismo, no dependas de nadie. ¿A ustedes se lo han dicho? Muchísimo. Yo me acuerdo que yo iba a muchas charlas motivacionales donde me decían, y salías tú motivado de verdad. Tú salías ahí y te decían, tú puedes solo hacerlo, no necesitas de nadie, cree en ti, confía en ti, dentro de ti está el poder, tú tienes que decirte que sí. Y decían después, you can do it, y tú salías emocionado, decías, yo puedo. ¿Pero qué? Dicen que tú eres el que puede. Y mira lo que dice el Señor. El Señor dice totalmente una contradicción radical a lo que este mundo te va diciendo. Mientras que el mundo te dice, confía en ti, tú puedes, eres autosuficiente, el Señor te dice, mira lo que dice el Señor, yo necesito que tú seas pobre en espíritu. Y la pobreza espiritual va más allá. La pobreza espiritual va en algo que te dice dependencia a Dios. Te dice, tú no puedes solos. El Señor te dice, necesitas de mí para seguir avanzando. Y si tú quieres ser bienaventurado, lo primero que necesitas es decir, eres pobre en espíritu, es decir, no tienes nada, depende de Dios. Mira, y cuando analizamos la palabra pobreza en espíritu, según la Biblia, dice en el griego que eso significa cuando está hablando de un mendigo, hablando de alguien sin recursos propios o alguien completamente necesitado. Entonces, cuando dice que debemos ser pobres en espíritu, dijo Jesús, es porque tenemos que ser como ese mendigo, como esa persona que no tiene recursos propios y que necesita completamente, ¿de quién? De Dios para poder vivir. Él necesita que nosotros nos rindamos a Él y nuestra dependencia esté en Él para que podamos ser pobres en espíritu, pero necesitados y llenos por el Señor, para poder entrar al reino de los cielos. Mira esto, Isaías 66:2, si la puedes conseguir así, dice así, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Me gusta mucho la versión NTV que dice así, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Sí, el Señor ya había dado esta palabra. Ya había dicho que bienaventurado iba a ser aquel que se rendía al Señor. Aquel que rendía su vida y su dependencia a Dios y que dice, sin ti no puedo caminar, necesito de ti para poder hacer todo. Y necesito que tú llenes de mí y me arrepiento para que sea el Señor el que guíe tu vida. Y dice que adicionalmente tiemblan a su palabra. ¿Por qué? ¿Qué significa temblar? Es decir, respetar. Yo respeto lo que dice la palabra del Señor porque sé que es el bien para mi vida y lo amo tanto y dependo de Él que cumplo su palabra dentro de mí y en todas mis acciones. Eso significa pobreza espiritual a tu autosuficiencia para depender del Señor en todo lo que tú haces y ser dependiente del Señor en cada uno de lo que es. Mira, esto es la inversa a lo que enseñamos. Mira, pero mucha gente puede confundirse. Usted dice, bueno, si el Señor me dice a mí que yo tengo que ser pobre en espíritu, ¿quiere decir que yo tengo que tener una baja autoestima o que tengo que tener una falsa humildad o que tengo que tener una pasividad espiritual? No, es totalmente lo contrario a eso y no tenemos que confundirnos. Mucho cuidado que tú pienses decir, bueno, entonces voy a tener que a buscar, a no quererme yo mismo, es el Señor que me quiere, y a cambiar conceptos como la autoestima o decir, bueno, tengo que ser
falso y una humildad solamente porque el Señor me dice, pero en el fondo no soy. No, el Señor dice totalmente lo contrario. Dice que Él quiere vernos correctamente bajo la luz de la santidad desde tu corazón hacia tus actitudes de afuera, dependiendo del Señor en todo lo que tú hagas. Eso significa ser una persona humilde de corazón dependiente del Señor. Pero ¿cómo debe ser nuestro corazón cuando hablamos de pobreza espiritual? ¿Cómo debe ser nuestro corazón? Porque no debemos unir el concepto de pobreza por recursos en este tema. Porque muchos dicen, bueno, debo ser pobre de recursos. No. Cuando hablamos de pobreza espiritual es lo que ellos querían decir. Es de que necesitas más. El pobre siempre necesita. El que tiene pocos recursos necesita más recursos para cumplir su objetivo. Entonces, cuando tú eres pobre espiritualmente es porque necesitas mucho más para ser lleno espiritualmente. ¿Y de quién necesitas? ¿De Dios? Es lo que quiere decir Él. Es que tú necesitas cada día más de Dios para poder caminar. Cada día depender mucho más de Él para poder seguir adelante. Cada día depender mucho más del Señor para cada una de las acciones de tu vida. Entonces, el corazón de una persona que necesita del Señor, que necesita tener más de Él, no puedes decir, no puedo sostener mi vida espiritual por mí mismo. Dependo totalmente de Dios. ¿Tú has dicho eso? Tú has dicho, oye, yo lo dije estos días, yo dije, con todo lo que me sucedió, yo dije, oye, de repente mi forma de ser ha sido así. Yo siempre he sido una persona muy proactiva y autodependiente. Desde los 12 años prácticamente yo soluciono, vengo, trabajo y soy muy activo. Y estos días dije, ¿y qué gano con todo esto si yo realmente no logro entender de que no soy yo, es Cristo en mí? Y yo dependo de Él para todo. Mi vida está en sus manos. Y yo dependo de Él para poder caminar, para poder sonreír, para poder vivir, para poder entender de que mi vida le pertenece al Señor, no a ti. Y es Él el que nos da la fuerza para seguir adelante. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Y es así. Cuando entendemos de que separados del Señor no somos nada, de que separados de Él no tenemos nada en nosotros, estamos entendiendo de que somos dependientes de Él para todo. De que no puedes dar un paso sin dedicárselo al Señor. De que no puedes tener un pensamiento que no sea agradable para el Señor. De que no puedes tomar una decisión si no lo has presentado delante de Él y has esperado el tiempo correcto para que Él te guíe y te puedas tú tomar la decisión correcta de acuerdo a la voluntad del Señor y no a tus emociones. Eso se llama dependencia al Señor. Se llama decir, Señor, necesito de ti. Y tener tu mirada puesta en el Señor. ¿Te acuerdas lo que pasó con Pedro? Dice la palabra en Mateo 14, versículo 28 en adelante, dice que él estaba justamente en la barca y había una tormenta y en ese momento todos estaban muy asustados y cuando voltearon a ver, vinieron a Jesús que iba caminando y Pedro, que siempre fue muy agarrido, una persona muy salida, él salió y le dijo, Jesús, Jesús, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas contigo, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo, sí, claro, vente, camina conmigo. Y así fue, él empezó a caminar sobre el mar. La palabra dice que él caminó sobre el mar completamente, sobre las aguas. Pero en un momento él empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús y empezó a creer ¿en quién? En Él, en la autosuficiencia. ¿Y qué dijo el Señor? El pobre en espíritu tendrá acceso y será bienaventurado al reino del Señor. Cuando tú tienes tu mirada en Jesús, estás dependiendo de Él. Y es lo que Él quiere. Cuando tú desvías tu mirada del Señor, te vas a hundir. ¿Por qué? Porque ya empiezas a confiar en ti. Yo puedo. Yo imagino que Pedro habrá dicho, uy, ¿qué es esto? Aquí estoy flotando. ¡Qué maravilla! Y empezó a pensar, wow, si hago esto, ¿qué más podré hacer? De mañana estaré volando. Y el Señor le dijo, no eres tú, soy yo. Y si no estás con tu mirada puesta en mí, vas a hundirte a lo profundo. ¿Y ahí qué pasó? El Señor, ayúdame. Ah, sí necesito de ti. Entonces, ¿en qué momento tú colocas la mirada en el Señor?
¿En qué momento tú estás diciendo, Señor, necesito de ti, dependo de ti? Cuando nos estamos hundiendo. Mira, cuando a mí me dio la taticardia esa, como dice mi esposa, que el corazón iba a 230 y que yo sentía que se iba a explotar, yo en 2 momentos sentí que dije, esto se va a reventar. Y yo me acuerdo que una vez leí un caso por Instagram de un señor que se le partió el corazón. Yo dije, ¿será que se me va a partir el corazón de verdad? Porque es que sentía que se iba a salir. Y yo en ese momento yo no dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? No, yo descansé. Eso sí yo me acuerdo claro. Y yo dije, he aprendido. Y diría mi mamá, estoy creciendo, dice mi mamá ahorita, tiene 75. Y entonces yo dije, wow, sí Señor, bueno, si es tu voluntad, yo descanso. Y nunca me sentí angustiado. Si era de que se iba a romper, que se rompa. Yo estoy tranquilo, porque yo dependo del Señor. Es duro decirlo, pero después yo pensé, oye, si me hubiese muerto, ¿qué hubiese pasado con el niño? Más nunca lo hubiese visto, y no sé qué, no me manda. Y empecé a pensar después, yo, gracias Señor, creo que tu misericordia es grande. Pero en el momento, descansé. Ahora, ¿en qué momento eres tan humilde de corazón de decir, Señor, dependo de ti? Eres pobre en espíritu que tú puedas decir, dependo de ti en los momentos que tú sientes que estás creciendo y que estás llegando a la cúspide y tú puedas decir, oye, ¿lo logré o no, Señor? Lo logramos porque tú estás conmigo y estoy aquí porque yo he dependido de ti y no es mi autosuficiencia. Eres tú dentro de mí dándome poder para poder llegar a donde tú quieres que yo llegue. Eso se llama ser pobre en espíritu. Y saber que dependo del Señor. Pero te pregunto, ¿solamente lo buscas cuando estás cayendo? Mira como dijo Pedro. Pedro cuando se hundió ahí se dijo, Señor, ay, ¿qué pasó acá? Y Él nos pone a reflexionar sobre esto y a decirnos, oye, yo estoy mirando al Señor solamente en los momentos difíciles. Ahí es cuando tengo la humildad y la pobreza y la necesidad, como dice la palabra. O solamente cuando, o en todo momento estoy yo con la mirada puesta en Jesús, sin apartarme, caminando con humildad en mi corazón, con esa pobreza que es necesidad, diciéndole, Señor, necesito de ti en todo momento, dependo de ti en todo momento. En todo momento es necesario que tú estés conmigo. Yo no quiero dejar de depender de ti, Señor. El poder no estaba en Pedro. Pedro no tenía poder para caminar sobre las aguas, sino en aquel en quien él dependía. El poder no está en ti, sino en aquel de quien tú dependes. Mira lo que dice Salmo 73, 26. Dice así, mi carne y mi corazón desfallecen, dijo el salmista, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bello, ¿verdad? Es decir, Señor, yo puedo estar en una situación difícil. Mira, esto me recuerda lo que les acabo de decir, lo que yo viví. Sí, yo puedo sentir que mi corazón estaba que se explotaba ahí y ver a mi esposa ahí como que... Y yo digo, mi esposa llora bastante. Ella es muy sentimental, pues. Y entonces, y verla a ella fuerte, hay una esquinita sentadita orando. Y tranquila, y ver toda una cantidad de médicos acá, y yo sin poder respirar, porque también tenía aquí la mandíbula que se me iba de la presión de lo que sucedió. Y yo en ese momento, yo dije, bueno, Señor, ahí estoy. Aunque mi corazón desfallezca, aunque yo tenga un problema, digo, dependo de ti y en tus manos estoy. Y es donde tú tienes que entender de que eso es pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu es vivir sabiendo que si Cristo no nos sostiene, nos vamos a hundir. Es saber que si Cristo no está conmigo, que si yo no estoy entregado al Señor, me voy a hundir como Pedro. Y yo no quiero apartarme de Él, quiero tener mi mirada puesta siempre en Él. Y cuando tú tienes tu mirada puesta en Él, cuando tú tienes tu mirada puesta en el Señor, en Cristo Jesús como tu Salvador, mire, viene algo que es una promesa para tu vida. Y dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, la segunda parte la tienes ahí, Darío, de Mateo 5:2. Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Ahí lo tenemos, mire. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando dice es el reino de los cielos, está hablando en qué? En presente. Y dice que de ellos actualmente es la entrada para el reino de los cielos. No está diciendo que de ellos será.
Él no está diciendo, mira, si tú eres pobre en espíritu, será el reino de los cielos para ti. No, ya es el reino de los cielos tuyo. Ya te pertenece a ti. Ya eres parte del reino de Dios. Y como parte del reino de Dios tienes que un deber, entonces, ¿qué es? Mostrar el fruto del espíritu y mostrar que tú dependes de Él. Porque la primera bienaventuranza para ser bienaventurado por el Señor, doblemente dichoso, es porque tú tienes que decir, soy humilde de corazón, dependiente de Él. Y si tú eres así, dice Señor, el reino de los cielos es tuyo. Y ahí viene más bienaventuranza para ti, más bendición para ti. Colosenses 1:13 dice, nos ha trasladado el reino de su amado Hijo. Así que Dios nos ha dado el reino que le pertenece a Jesús, lo compartió con nosotros, nos permitió ser parte de ese reino de Dios. Pero para ello es necesario que tú seas humilde de corazón, que tú seas dependiente de Él. ¿Y en qué momentos debo ser dependiente del Señor? ¿En qué momentos debo rendirme? En la oración. En el momento que yo tengo intimidad con el Señor, debo abrirme a Él, rendirme por completo y decirle, Señor, dependo de ti. Saca de mí todo esto que tengo mal y reconocer tus errores y reconocer en qué estás pecando. Y cuando las reconoces necesitas rendirte ante Él para que Él entre a tu vida y tú empieces a hacer los cambios como debes hacer. Debes rendirte al Señor en tus decisiones. Porque ahí, si tú no te rindes a tus decisiones, como pasó con Pedro, empezó a confiar en Él y empezó a hundirse. Cuando tú empiezas a confiar en ti, ya no hay pobreza de corazón, hay orgullo, hay autodependencia. Y el Señor dice totalmente lo contrario. Mira, y en la vida diaria, reconociendo los límites y confiando en el Señor. Mira, el Señor nos dijo, bienaventurados los fuertes, los aguerridos, los decididos, los autosuficientes. No, mira lo que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que claman y dicen necesitan de mí para poder seguir viviendo. Depende de mí. Entonces, si tú quieres recibir el reino de Dios, necesitas decir, Señor, dependo de ti para vivir. Si tú dices, yo soy el que puedo, es que mi inteligencia es la más grande y empiezas a alabarte lo que tú, por eso estudié 15, 20 años, hice maestría, hice posgrado y he estado preparándome para estar donde estoy y por eso es que yo estoy aquí porque estudié. Y no dices, oye, el Señor me formó, me guió para estar aquí. Eso es humildad de corazón y eso es lo que te va a abrir las puertas del reino de Dios en tu vida. Cuando tú dependes y entregas a Él todo lo que estás haciendo. Entonces yo me pregunto, para ir terminando, ¿en qué áreas sigo confiando más en mí que en Dios? Porque esto implica en todo. Aquí hablamos en todo. No solamente en las áreas espirituales o en las áreas necesitadas. No. ¿En qué áreas todavía de mi vida yo sigo siendo orgulloso y no pobre en espíritu, donde demuestro humildad y dependencia del Señor? Y es bueno reflexionar hoy en la tarde eso y decir, Señor, necesito más de ti. Necesito depender de ti. ¿Cuándo fue la última vez que yo clamé y dije, Señor, necesito de ti? Sálvame. ¿Cuándo fue la última vez que yo reconocí que no podía solo caminar? Porque siempre puede pasar mucho eso, que empezamos a decir, yo salgo de esta. Yo sé hacerlo. Y lo que hago es más bien hundirme mucho más en el pecado, en las cosas. Porque no quiero reconocer que necesito de Él para avanzar, necesito de Dios para seguir cada día creciendo. Mira, la madurez cristiana no elimina la dependencia en Dios, porque también ocurre en muchas personas que por religiosidad piensan decir, no, yo ya soy maduro espiritualmente, dicen. Yo ya he estudiado tanto, yo tengo desde que nací tantos años en la palabra y yo no caigo tan fácil en esas cosas. Mira, mi hermano, y la madurez espiritual, no, eso se llama dependencia. La madurez espiritual empieza más bien a profundizar más en el Señor y a depender todavía mucho más en Él. Y a medida que tú sigues creciendo en el Señor, entiendes que no eres nadie sin Él.
y entiendes de que nada existe en este mundo si no está en Él. Y más humilde de corazón y pobre en espíritu eres, porque dependes mucho más en Él, no más en ti, ni en tu conocimiento, ni en lo que más tú sabes. Eso significa realmente madurez cristiana. Entonces a veces confundimos, no, esto está dirigido a los que están comenzando en el Evangelio. No, a todos, porque todos debemos depender mucho más en Él, cada día más en el Señor. Entonces dice 2 Corintios 12:9, que me gusta mucho, dijo el Señor: mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. Así que en los momentos donde tú más necesitas, donde tú más debes buscar de Él, donde tú más debes abrir tu corazón y decirle: Señor, necesito más de ti. Mira, Jesús abre las bienaventuranzas enseñando esta verdad que estamos viendo el día de hoy. El reino no pertenece a los que creen que pueden, sino a los que saben que no pueden sin Dios. Así comienza la primera bienaventuranza, así comienza esta serie que vamos a estudiar. Voy a leerlo. El reino no pertenece a los que creen que pueden solo, sino a los que saben que no pueden vivir sin Dios en su vida. Dice: la pobreza espiritual no es derrota, es un lugar donde la gracia de Dios comienza a operar. Porque podemos confundir eso en que, pues decir que dependo de Dios, entonces quiere decir que yo soy una persona débil, que yo no soy una persona que puedo solucionar los problemas. ¿Para qué le voy a dar estas cosas al Señor si Él tiene tanto que pensar? No, el Señor quiere que tú dependas de Él para todo. Y por eso es que ser pobre en espíritu no es derrota. No, más bien es ganar en el Señor. Es el lugar donde la gracia de Dios va a comenzar a operar en tu vida. Y a poder tú empezar a decir: Señor, mi mirada está puesta en ti en todo lo que yo hago. Necesito de ti todos los días de mi vida. Desde que me levanto y respiro, es por tu gracia, es por tu amor. Y no hay nada que escape del control de las manos del Señor. Para ir terminando, pónganse de pie y quiero leerle esto que puse aquí. Dice: el reino de Dios empieza cuando dejamos de confiar en nosotros y aprendemos a depender de Él totalmente en nuestra vida. Y esto lo estoy sacando de cómo comienza la primera bienaventuranza que el Señor Jesús nos enseñó. Si tú no te rindes a Él y tú no te pones a decir: Señor, dependo de ti, no vas a comenzar a ver el reino de Dios en tu vida. Por eso la primera bienaventuranza que dice el Señor es: necesito que tengas que entender que si tú me vas a seguir, necesito que seas humilde de corazón, que toda tu vida está entregada al Señor y que necesitas que Jesús reine en tu vida, que te arrepientes para que Él pueda caminar contigo y así tú puedas tener visión del reino de Dios y ser bienaventurado por Él. Ahí comienza la puerta de acceso al reino del Señor. Por eso esta predicación se llamaba dependencia total, se llama. Porque tenemos que entender, para poder ser hijos obedientes al Señor, es que es momento de decirle: Señor, el 110% de mi vida está entregado a ti. Mi vida, mi trabajo, mi familia, mis acciones, mis pensamientos necesitan de ti en todo momento. A medida que sigo creciendo en tu palabra, tu poder se perfecciona cada día en mí para depender mucho más de ti. No quiero ser como Pedro, que cuando empezó a confiar en Él y en su fuerza, se hundió. Necesito tener mi mirada puesta en ti en todo momento, Señor. En toda acción, en todo pensamiento, en toda decisión, en toda circunstancia en mi vida. Mi mente debe estar siempre concentrada en tu palabra. Por eso es que tiemblo, pero tiemblo de emoción y de gozo cuando leo tu palabra, que es verdad para mí y que es fuerza para mi vida y es fortaleza en ti. En tu debilidad el Señor se fortalece cuando tú empiezas a escudriñar su palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a darle las gracias. Porque hoy queremos decirle: Señor, no somos nada sin ti. Gracias, Padre, porque hoy venimos con un corazón, Señor, sincero delante de ti, Padre Santo, a decirte: Señor, necesitamos de ti en todo sentido, Señor.
Dependemos de ti, Señor, para poder respirar, para poder vivir, para poder caminar, Señor. Dependemos de ti, Señor, para poder decirte que no somos nada en esta vida, Señor, si tú no nos hubieses salvado. Señor, si tú no nos hubieses rescatado de este mundo de pecado. Señor, no miramos atrás con tristeza. Miramos hacia adelante siempre con orgullo por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Y sabemos que tenemos un gran camino contigo que recorrer. Pero necesitamos, Señor, tener nuestra mirada puesta en ti en todo momento. Nuestra mirada, Señor, puesta en ti en todo caminar, Señor. No tenemos temor, no tenemos miedo. Señor, queremos que seas tú el que nos da ese aliento día a día, Señor. Perdónanos si algo hemos hecho mal. Perdónanos, Señor, si hemos confiado en nosotros, en nuestro intelecto. Si, Señor, hemos puesto nuestra mirada en otro lugar que no sea en ti. Hoy, Señor, queremos decirte que sin ti no podemos caminar. Que sin ti, Señor, no podemos seguir avanzando. Y queremos que sea tú, que tú seas, Señor, el norte a caminar y a seguir en todo momento, Señor. Que tú seas, Señor, nuestra guía, nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón. Señor, ayúdanos, Señor, a entender de que si no buscamos de ti en esta vida, Señor, nada se nos va a dar como tú quieres que se nos dé, Señor. Y sabemos que tus planes en nuestra vida siempre son los mejores. Y siempre son, Señor, lo que es agradable y perfecto para nosotros, Señor. Gracias, Padre y Espíritu Santo, porque sé que estás hoy hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Estás, Señor, trabajando de tal forma que permites ver, Señor, esas áreas necesarias para cambiar en nuestra vida, Señor, para poder vivir, Señor, en santidad delante tuyo, Señor. Hoy nos entregamos a ti, Señor, nos rendimos a ti y empezamos hoy, Señor, un nuevo comienzo contigo, Señor, rendidos y abriendo esta puerta, Señor, que nos va a dar acceso al reino de Dios, entendiendo que somos pobres espiritualmente, pero dependientes de ti en todo sentido. Gracias, Padre, y en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.